Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría del Pueblo. Voy a dar un aviso legal de conformidad con lo establecido con la Ley 996 del año 2005. Le solicitamos a los asistentes en este encuentro informar si usted está como precandidato o precandidata, como candidato o candidata a las elecciones para presidencia y vicepresidencia de la República o sus voceros. De ser así, le solicitamos de manera cordial y respetuosa que se retire de este auditorio. La Defensoría del Pueblo deja de manera expresa constancia de no haber invitado a ningún candidato o candidata a este encuentro en cumplimiento del artículo 38 de la ley anteriormente mencionada y tampoco de no permitir ninguna actividad política en esta sesión. Estas solicitudes se hacen con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibición de participación en la política de los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo. También les informo que la Defensoría y el equipo de comunicaciones de la Defensoría estará realizando unos registros fotográficos. Si usted no está de acuerdo, por favor, levanta su mano que nosotros respetaremos su decisión. ¿Todas y todos de acuerdo? Bueno, muy bien. Una vez más les damos la bienvenida desde la Defensoría del Pueblo a la presentación del documento Decisiones impostergables en materia de derechos humanos, un documento que presenta las recomendaciones que desde la Defensoría se hacen en las candidaturas de presidencia y vicepresidencia de la República en materia de derechos humanos para el próximo gobierno. Saludamos a las personas que están conectadas a través de la red de YouTube Defensoría del Pueblo de Colombia y de igual manera extendemos un saludo especial y un agradecimiento a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulos, le doy paso a nuestra defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien dará a conocer estas recomendaciones, un producto de la información que la Defensoría del Pueblo tiene de manera directa y también sistemática en el marco del cumplimiento de sus funciones en los territorios y también la cercanía con las comunidades. Señora defensora, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero hacer una precisión a la cláusula que hizo Gabriela. Muchas gracias. Usó una cláusula que siempre usamos y es que no, digamos, la Defensoría del Pueblo no puede participar en actividades proselitistas y por tal razón nunca están invitadas candidatas o candidatos que estén en procesos electorales. Esta es una excepción porque es un documento que va dirigido principalmente a campañas, entonces el primer público destinatario son los candidatos y las candidatas presidenciales que fueron invitados y que tenemos aquí la representación de varias campañas. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por asistir y atender esta convocatoria, así como pues los medios de comunicación que están recibiendo que están atendiendo esta rueda de prensa. Entonces voy a iniciar la presentación de este documento de lo que hemos denominado las decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno, sea cual fuere. Este documento que ustedes, que además ya las campañas han recibido desde la semana pasada y que hoy estamos haciendo público para todo el país, tiene 4 ejes críticos que de alguna manera han sido identificados por la Defensoría del Pueblo a partir del conocimiento que tenemos de la situación de derechos humanos en el país y cuáles deberían ser pues esos temas que cualquier gobierno que quiera ser un buen gobierno y atender las obligaciones constitucionales e internacionales de derechos humanos debe tomar en cuenta. El primero, la desigualdad estructural y la exclusión persistente. En segundo lugar, todo el tema de violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas. En tercer lugar, la degradación ambiental, el cambio climático y los derechos de la naturaleza. Y en cuarto lugar, reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos. Los hemos agrupado así. Tal vez comentarles, la Defensoría del Pueblo tiene un decálogo con, valga la redundancia, 10 temas críticos de derechos humanos
pero los hemos agrupado de una manera un poco más estratégica, sí, pero es la base con la cual hemos venido haciendo el trabajo en la Defensoría del Pueblo en este periodo constitucional y que ha sido también la base del plan estratégico de la Defensoría en los 4 años, es decir, les estamos compartiendo las prioridades en las que estamos trabajando, pero la Defensoría del Pueblo pues incide ante las instituciones, las autoridades públicas, y quien llegue a ser gobierno a partir del 7 de agosto, pues será nuestro interlocutor en estas prioridades en temas de derechos humanos o interlocutora. ¿Por qué los derechos humanos son importantes en la agenda pública del país? Entonces yo sé que todo el mundo dice, pues obvio, porque está en la Constitución, en los tratados internacionales, son obligatorios, y eso es así. Pero quisiéramos darles también unos elementos adicionales, además de la obligatoriedad jurídica, que son importantes para un buen gobierno. De una parte, porque los derechos humanos son una forma de incorporar a las poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad territorial y la degradación ambiental en la agenda pública. Y esto fortalece la legitimidad del Estado. Es una manera de integrar en el pacto público de pertenencia a Colombia a todas las personas, especialmente aquellas que han estado marginadas de ese pacto social por la desigualdad. Además, cuando estas comunidades o personas tradicionalmente excluidas se sienten representadas en un gobierno, aumenta la confianza institucional, disminuye la conflictividad social y se consolida la gobernabilidad. Va a haber mejores condiciones para llevar adelante un programa de gobierno que puede depender de una u otra ideología dependiendo de quién resulte electo o electa. Además, priorizar estos temas le permitirá a un nuevo gobierno anticipar las crisis y mejorar de manera tangible la estabilidad del país. Los temas de derechos humanos, muchas de las noticias que vemos día a día son noticias de derechos humanos, pero no siempre son miradas con la óptica de los derechos humanos, son miradas con otras ópticas que también son válidas. Mirarlas desde la óptica de los derechos humanos también permite resolver algunos problemas que están candentes en el país y que generan inestabilidad, y al asumirlos, pues se va a mejorar la estabilidad. Llevar este enfoque al debate electoral no solo responde a una deuda histórica, sino que fortalece una democracia más legítima, más cercana y más sostenible. Por supuesto, los derechos humanos dan legitimidad a cualquier gobierno porque basa en las garantías de iguales derechos y libertades para todas las personas en nuestro país. Voy a empezar con el primer punto del documento, que como les decía es el tema de desigualdad estructural y exclusión persistente. Aquí vamos a ver que el primer tema, o digamos subtema de este capítulo es el de abordar de manera estructural la pobreza y la inseguridad alimentaria. Aquí vamos a ver unas cifras que nos confrontan como democracia y como pacto de derechos humanos en nuestro país. Tenemos una pobreza general de 31,8% y además una pobreza extrema del 11,7% en nuestro país. 28% de las familias del país tienen inseguridad alimentaria y esa cifra crece en entornos rurales. Todas estas cifras, además, en el documento van a encontrar más detalle, crecen por desigualdades interseccionales. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo nacer en Bogotá que nacer en Puerto Inírida. No es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. No es lo mismo nacer indígena que nacer mestizo. Todos esos factores que son de discriminación histórica confluyen en las personas y en los territorios para hacer que estas cifras empeoren dependiendo del lugar del país en el que nos encontramos y según la identidad de la persona, porque reflejan discriminación. Allí las decisiones que invitamos a tomar son, en primer lugar, articular las transferencias monetarias con estrategias sostenibles orientadas a la superación de la pobreza extrema, es decir, mantener la asistencia social, pero combinarlo con mecanismos que permitan superar el asistencialismo y permitir la autosostenibilidad de los hogares. Garantizar un enfoque diferencial en las políticas sociales, priorizando los pueblos étnicos y campesinos, personas con discapacidad, migrantes y hogares con jefatura femenina. Las políticas no pueden ser iguales porque inclusive las personas pobres enfrentan la pobreza
de una manera distinta. Por eso se requiere unas políticas que reconozcan esa diferencia y sobre todo que esa diferencia genera una discriminación adicional, ya lo dije, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena, afro, por el hecho de tener una discapacidad o diferentes condiciones de discriminación histórica. Actualizar los instrumentos de medición del derecho a la alimentación para mejorar la toma de decisiones públicas. Uno de los vacíos que tenemos en nuestra política pública es que no hay unos instrumentos objetivos para medir la alimentación, cómo está el derecho a la alimentación. Mientras que no tengamos esto de una manera, digamos, clara, los instrumentos de medición, pues va a ser muy difícil tener una política pública que sea eficiente para combatir el hambre, que es una violación extrema de los derechos humanos. Incorporar criterios de justicia distributiva y fiscal en la política tributaria con enfoque territorial, de género y étnico. Yo, como soy, ya no, profesora de constitucional, entonces siempre le decía a los estudiantes, vean, los países, los estados, las revoluciones francesas y todo eso, empezaron para qué se usan los impuestos y pidieron tener congresos para que los congresos de la república fueran representantes del pueblo que definieran a qué van los impuestos, porque el rey se decidía que se hacían o que usaban los impuestos en la fiesta de María Antonieta, ¿sí? Eso es como, así surgieron un poco como el límite a través de la democracia representativa. Entonces, aquí tiene todo que ver. Si ustedes recuerdan la Revolución Francesa, que quemaban las calles porque la gente estaba pasando hambre y María Antonieta estaba en el Palacio de Versalles haciendo fiestas muy costosas, lo que estaba diciendo es, esa plata es nuestra y esa plata es para que nosotros no pasemos hambre. Entonces, tiene todo que ver el tema de justicia distributiva en las reformas tributarias. Cómo están usando los gobiernos los impuestos que las personas pagan para enfrentar esa desigualdad histórica. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y creo que a todos nos avergüenza cuando salimos 3 milímetros de nuestro país y enfrentamos pues esa vergüenza internacional. Orientar el uso del máximo de los recursos disponibles al cierre de brechas estructurales y la garantía progresiva de los derechos sociales. La Constitución trae una cláusula que dice que hay prioridad en el gasto público social, sin embargo eso no es una realidad. En la realidad muchas veces se da prioridad, primero los gastos sociales a veces son regresivos o se termina dando prioridad a otros temas que pueden ser muy importantes, pero lo que hacen es en la práctica aplazar la deuda social y permitir que Colombia siga siendo un país con estas desigualdades estructurales. Priorizar el gasto social es una obligación, pero también es una medida efectiva para enfrentar esa desigualdad y alcanzar una mayor legitimidad democrática. El segundo, el derecho al cuidado. El 74.8% de las personas cuidadoras son no remuneradas, son mujeres. Esto es un tema relativamente novedoso, aunque la academia lo lleva estudiando ya varias décadas. Pero hoy en día es una obligación constitucional de la Corte Interamericana porque ha reconocido toda una economía que no está en el sistema de mercado y es la economía de las personas que cuidan a las personas enfermas, a los niños y a las niñas, a las personas mayores, etcétera. La mayoría son mujeres. El 90% de las mujeres realizó trabajo no remunerado frente al 65.5% de los hombres entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Esto es una de las barreras para que las mujeres tengamos igualdad de condiciones de acceso al mercado laboral, de acceso a los cargos públicos, etcétera. Tenemos una carga que se distribuye más en las mujeres que en los hombres y tiene primero que ser distribuida equitativamente y segundo, debe ser apoyada por el Estado para que no sea una carga no remunerada. Entonces no es solo un beneficio para las mujeres, sino aún si fuera igual para hombres y mujeres, pues también resultaría injusto que alguien deje de avanzar en sus proyectos personales porque tiene una carga tan grande que el Estado no cubre y que no es remunerada. Entonces, allí la recomendación es implementar de manera efectiva el Sistema Nacional del Cuidado, garantizando su financiación, gobernanza territorial y un enfoque corresponsable. Es decir, que articule los diferentes actores, no solo el Estado, sino el sector privado, la familia, etcétera, yo sé que todos y todas tenemos aquí alguna experiencia con el cuidado en la familia.
por alguien que se enfermó, cuando una persona mayor, un niño, una niña, y siempre alguien tuvo que hacer el sacrificio de decir, yo pido permiso en el trabajo, inclusive personas que renuncian a su trabajo porque realmente la demanda de cuidado es muy alta. Derecho a la salud. Una de las crisis más importantes de derechos humanos hoy en día en Colombia. La mayor cantidad de quejas que recibe la Defensoría del Pueblo hoy en día es por temas de salud. Esa es una realidad inocultable. El 90% de las personas no ha recibido o recibe de forma tardía o incompleta los medicamentos prescritos. El 34% aumentó el número de en 34% aumentó el número de tutelas en salud entre enero del año pasado y enero del 2024 y julio del año pasado. Entre el 10 y el 90% de los ingresos de los pacientes está yendo al pago de medicamentos. La Defensoría tiene un informe sobre acceso a medicamentos que es como de octubre del año pasado, con unas recomendaciones que, si quisieran, podrían allí profundizar, además de los elementos básicos que están en el documento de decisiones impostergables. La propuesta de la Defensoría del Pueblo, que es la que ha mantenido durante todos estos meses, es adoptar una reforma integral al sistema de salud que garantice su sostenibilidad, obviamente inclusive fiscal, equidad, transparencia, con reglas claras de financiación y gobernanza territorial, protección del talento humano en salud y responsabilidades definidas para los actores privados. Todo esto conforme a los estándares internacionales, incorporando medidas urgentes para superar la crisis en prestación de servicios. Esto quiere decir dos carriles. Un carril urgente, que no depende de una reforma en la salud. Y ahí hay unas recomendaciones muy específicas, por ejemplo, sobre medicamentos. Algunas que el gobierno actual ha aceptado, pero que la implementación ha sido lenta o no la hemos podido observar, mucho menos su impacto. Entonces, no esperar una reforma a la salud, pero también es cierto que el sistema de salud requiere unas reformas que aborde problemas estructurales sobre transparencia, el rol de los actores privados bajo el marco de empresa y derechos humanos, y que resuelva, digamos, todo este lío en el que al final hay mucha información y poca claridad sobre cómo abordarlo. Derecho a la educación. El 12% de la población en edad escolar está por fuera del sistema educativo, dramático. 38 puntos es la diferencia en pruebas saber, 11 entre el sector oficial y el no oficial. La semana pasada, antepasada, porque semana pasada fue Semana Santa, estuvimos en el sur de Bolívar y tal vez un alcalde, era un líder social, el que nos decía: defensora, aquí el promedio de las pruebas saber 11 es como de 200 sobre 500. Y decía, ¿cómo nuestros muchachos van a tener una posibilidad de futuro con ese promedio de pruebas? Entonces aquí tenemos una desigualdad territorial importante, que está afectando la calidad porque los docentes no tienen permanencia en ciertas zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Esto incide además en el aumento del reclutamiento forzado y el uso y utilización, la falta de esperanza y futuro para la juventud. 30 puntos es la diferencia entre pruebas saber 11 entre zonas rurales. No sé, ahí no sé bien cuál es la diferencia, ahí tenemos un error ahorita, tal vez lo podamos precisar. Fortalecer de manera sostenida la inversión pública en educación, garantizando acceso, permanencia y calidad mediante el aseguramiento del transporte escolar y la continuidad del programa de alimentación escolar PAE. Cada programa de gobierno tendrá sus énfasis. Hay unos que lo querrán hacer así, hay otros que lo querrán hacer así, financiar de esta manera, con alianzas público-privadas, más fortaleciendo lo público. Cada campaña, de acuerdo a su visión del país e ideológica, pues tendrá sus énfasis. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar. Derecho al trabajo digno. En Colombia sigue siendo prevalente unos entornos laborales en los que hay amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra personas sindicalizadas y una baja tasa de afiliación. Yo siempre pongo el ejemplo de un futbolista que salió un día en prensa a decir: oiga, es que a mí no me pagan prestaciones sociales y vamos a entrar en paro.
y el directivo de la federación de ese equipo dijo, no, ese señor está mintiendo, hasta sindicalista será. Y uno, como, sindicalista no es ser algo malo. O sea, cuando dijo hasta sindicalista será, es como si estuviera diciendo hasta delincuente será. Entonces, seguimos con el estigma de que la sindicalización es mala y afecta a la economía. La sindicalización es un derecho reconocido por los tratados de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, y Colombia, por esa estigmatización tan grande, sigue teniendo una baja tasa de sindicalización. Altos niveles de informalidad es uno de los problemas más críticos de nuestros entornos de generación de ingresos. Hay tercerización y uso extensivo de las formas de contratación precaria, entonces hay personas que logran ganarse la vida de alguna manera, pero sin unos ingresos, perdón, sin un sistema de seguridad social robusto y bajo condiciones laborales de contratación. Allí nuestra propuesta es garantizar la libertad sindical mediante la articulación entre el Estado, las entidades territoriales y el sector empresarial, asegurando los derechos de asociación y negociación colectiva y entornos laborales libres de persecución, y fortalecer la inspección laboral y erradicar la tercerización abusiva, garantizando entornos laborales seguros con protocolos frente al acoso sexual y las violencias basadas en género. Bueno, en estos días hemos visto muchas evidencias del acoso sexual en todos los ámbitos y también en el contexto laboral. El acoso laboral y el acoso sexual son una realidad en los entornos laborales y deben ser enfrentados a través de políticas públicas, no son asuntos privados, son asuntos donde el Estado tiene una obligación de proteger a las víctimas y prevenir estos hechos. Acceso efectivo a la conectividad digital. Estamos en nuevos tiempos. Esto, digamos, en una presentación hace 30 años sobre derechos humanos hubiera sido exótico pensar que todo el mundo tiene derecho a la conectividad digital cuando era un lujo tener un celular para personas de estratos muy altos. Hoy en día la conectividad digital marca la diferencia en el acceso a la educación, a la tecnología, al desarrollo, a la protección. En territorios donde hay comunidades afectadas por la guerra, la violencia y el conflicto armado, no tener conectividad es una forma que acentúa la desprotección. El 26.7 millones de personas carecen de al menos una competencia digital básica. No todos tenemos el mismo entrenamiento para relacionarnos con las redes, con los entornos digitales. Y el 39% de la población no cuenta con acceso adecuado a Internet en el hogar, y el 33% de la población presenta carencias en dispositivos digitales. Es decir, no todos tenemos el mismo acceso. La decisión que invitamos a tomar es implementar de manera integral la política de inclusión digital mediante el fortalecimiento de centros regionales de innovación, la ejecución del COMPES 4144-2025 y la promoción del uso ético, seguro y no discriminatorio de la inteligencia artificial. Aquí vemos que no estamos en cero, y creo que algo que también nosotros en el país somos muy pesimistas. Entonces siempre decimos, no, todo está terrible, eso no hay nada que hacer, y el nuevo gobierno va a llegar a resolverlo todo. Entonces ni un nuevo gobierno puede resolverlo todo en 4 años, ni tampoco estamos partiendo de cero. Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay elementos como, por ejemplo, un COMPES que ya existe y unas herramientas de política pública que, si bien se pueden fortalecer, reconducir de acuerdo a la dinámica y los énfasis que pueda tener un nuevo gobierno, ya hay elementos que tal vez se trata más de impulsar para garantizar este acceso a la conectividad. Cuarto, racismo y discriminación contra los pueblos étnicos. Somos un país marcado por la discriminación étnica y racial. El 59,8% de personas indígenas están en la pobreza monetaria, el 38,1% en la pobreza extrema. Ya habíamos visto las cifras de pobreza general y vemos que la pobreza extrema general era de alrededor del 11%, mientras que en pueblos indígenas está el 38%, es decir, casi 4 veces la pobreza general de la población. Y 42,6% de personas afrodescendientes están en pobreza monetaria y el 18,9% en pobreza extrema. Entonces, vemos aquí una afectación muy impactante. La decisión urgente que invitamos a tener en cuenta es adoptar medidas integrales para erradicar el racismo estructural y garantizar los derechos colectivos mediante el desarrollo normativo pendiente. Hay un desarrollo pendiente desde la Constitución del 91,
de la ley 70 del 93, que hace falta, está en proceso su reglamentación, la implementación financiada de políticas públicas étnicas, la producción de información desagregada, la incorporación de enfoques antidiscriminación en educación y la implementación de medidas diferenciadas de protección para estos pueblos y comunidades. La violencia y la discriminación contra las mujeres, siempre lo digo, una de las crisis más graves de derechos humanos en Colombia y el mundo es la crisis de violencia y discriminación contra las mujeres. Tenemos apenas un 28% de participación de las mujeres en las altas cortes de la rama judicial, 39% en la totalidad de la rama judicial y 48% en cargos decisorios del sector público. Pero en el primer nivel del Estado sigue siendo alrededor del 28-29%. Ahora en la elección del Congreso volvió a estar 28-29%, con una mínima regresión respecto del periodo legislativo anterior. Esto no es gratuito, esto no es, y no lo digo por ser mujer, pero me gusta decirlo siendo mujer. No es porque no haya mujeres capaces, porque uno siempre le dice, no, pero el criterio es la meritocracia, estamos listas. Estamos listos. Hay muchas mujeres, no estamos hace 50 años donde las mujeres no iban a la universidad. Ya hoy en día se gradúan más mujeres que hombres de la universidad y tienen capacidades comparables para competir en condiciones de igualdad. Y a pesar de tener capacidades comparables para competir en condiciones de igualdad, solo llegamos al 30%. Hoy en día el estándar, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Mujeres y los objetivos del milenio, es la paridad. Es decir, 50% en los cargos de representación pública y privada, también en las empresas, también en todas partes. Esto no va a llegar por generación espontánea, porque por generación espontánea no ha llegado. Se requiere un impulso que permita a las mujeres superar las barreras como la del cuidado que vimos, pero también otras barreras estructurales que impiden a las mujeres estar en igualdad de condiciones en la participación y representación en lugares del Estado. La propuesta es fortalecer la autonomía económica y la participación efectiva de las mujeres mediante la eliminación de barreras de acceso al empleo, al sistema financiero, oportunidades productivas, redistribución de las tareas del cuidado y la adopción de políticas de paridad en los ámbitos público y privado, e incluir reformas que garanticen la paridad en cargos de elección popular y en la conformación de altas instancias del poder público. Es decir, no, como decía, no seguirlo dejando a la mano del mercado, porque la mano del mercado le ayuda más a unos que a otros. La igualdad exige erradicar la violencia contra las mujeres, seguimos en el mismo tema. Más de 130.000 casos de, aquí ya lo anterior era discriminación en paridad, aquí violencia. 130.000 casos de violencia contra las mujeres registrados en el año 2025, 38.000 casos de violencia sexual específicamente contra mujeres en el 2025, y además si desagregamos esta cifra, vamos a ver que alrededor del 70%, si no estoy mal, tal vez puede ser un poco más alta, son niñas y mujeres menores y adolescentes menores de edad. Es decir, que además es contra niñas y adolescentes, la violencia sexual son las principales víctimas. 63 personas de orientaciones sexuales e identidades no hegemónicas fueron asesinadas en el año pasado, y 30 transfeminicidios. En estos días cumplimos un año del transfeminicidio de Sara Millerey, que fue esta mujer trans que estaba ¿cómo se llama? En Bello, ahí como en un río, y que fue torturada, y alguien lo único que hizo fue grabar. La sevicia y la tortura y la crueldad con la que se asesina a las mujeres trans es realmente un indicador muy fuerte de la violencia que sufren en general las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, y particularmente las mujeres trans. La propuesta es incorporar un enfoque de igualdad material y de protección reforzada a lo largo del curso de vida, orientado a remover las barreras que afectan de manera diferencial a las juventudes, a las mujeres, a las personas OSIG, a personas mayores y personas con discapacidad, mediante decisiones de política pública, asignación presupuestal y fortalecimiento institucional. Entonces, de nuevo, cada equipo de campaña y eventualmente gobierno tendrá una forma específica de abordarlo, sin embargo, no debería, digamos, dejar de hacerlo. Es un poco el llamado y tener en cuenta estos criterios.
el buen futuro de las juventudes. El derecho al buen futuro es el derecho que tiene todas las personas a tener la esperanza y la confianza de que puede tener un proyecto de vida y que va a tener un buen futuro. Es decir, que su proyecto de vida es válido frente a la sociedad y puede ser respaldado. Y como siempre lo digo, el antónimo del derecho al buen futuro es el suicidio. Cuando los chicos, los menores de edad, pero también las juventudes, deciden no vivir, ya no porque me van a matar, sino porque mi proyecto de vida tan no vale la pena que ni siquiera yo creo en él porque nadie me lo apoya. 42% de los homicidios del país se dirigen contra personas jóvenes. 20.000 jóvenes han intentado suicidarse en Colombia. 20.3% de los jóvenes del país no estudia ni trabaja. Este es un tema que creo que cada vez más se ha tomado conciencia. Las políticas públicas municipales, de las gobernaciones, siempre vemos del gobierno nacional actual, hay programas que cada vez más ven la importancia de este tema. Hay que mantenerlo, pero que hay que fortalecer el esfuerzo, adoptando una política integral de juventudes que garantice el acceso a la educación, empleo, salud mental, prevenga las violencias y fortalezca su participación y liderazgo con enfoque territorial y diferencial. El tema de salud mental aquí es muy importante porque generalmente, o por lo menos las personas de cierta edad hacia arriba, grupo etario en el que yo me encuentro, pensamos que lo de ir al psicólogo y todo eso son como lujos, o que esos muchachos es que hoy en día sí es que no se les puede decir nada. No, la salud mental es un derecho, y es un derecho que está muy afectado hoy en día entre las juventudes, y cualquier política que quiera abordar seriamente este tema debe tener un eje de salud mental importante. Las personas mayores, solamente el 25.5% de las personas mayores tienen acceso a pensión, es decir, un 75% de personas mayores que siguen sin tener una pensión y sus ingresos los derivan de su propio trabajo o de la dependencia de otros familiares en el mejor de los casos. Es importante fortalecer la protección social en la vejez, ampliar la cobertura de ingresos básicos y consolidar servicios integrales de atención que garanticen el envejecimiento activo, autonomía y cuidado digno. Este sigue siendo un tema muy crítico que es importante seguir trabajando en el nuevo gobierno. Personas con discapacidad, únicamente el 16,8% de las personas con discapacidad cotizan el sistema de seguridad social. Esto muestra no solo ya lo grave que es la desprotección social de las personas con discapacidad, sino los bajos niveles de acceso al mercado laboral y a todo el ambiente de protección de derechos en el que debe estar cualquier persona en Colombia. Por eso la propuesta es implementar políticas de inclusión y protección social integral que eliminen las barreras en educación, empleo y seguridad social y garanticen acceso efectivo a la justicia, con especial protección para mujeres con discapacidad que enfrentan unos retos distintos o más bien adicionales, cruzados también por la violencia y la discriminación. El último punto de este primer capítulo es la vida en reclusión. Colombia tiene un estado de cosas inconstitucional, es decir, que la Corte ha dicho que la situación en las cárceles para las personas privadas de la libertad es una situación de violación masiva y permanente de los derechos humanos. El 99% de los centros de detención transitoria tienen hacinamiento y el 73% de los yo no sé si tal vez aquí una explicación, y es que hay dos grandes modalidades, digamos, de privación de la libertad. Uno, los establecimientos de reclusión del orden nacional, que son como lo que conocemos como las cárceles. Pero también hay unos centros que se convirtieron en unos centros de detención permanente, pero están previstos para ser transitoria, que son los llamados CDT, estaciones de policía, unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, que eran para que estuviera el detenido, mientras que lo ponían a disposición de un juez al día siguiente o algo así. Eso empezó a crecer y se empezó a volver, por varios factores estructurales, centros de detención permanente. El 99% tiene hacinamiento, y estamos hablando de unos hacinamientos que en algunos lugares son del 400%, y esto que implica unas condiciones de vida en reclusión absolutamente violatorias de todas las normas de derechos humanos.
y en los establecimientos del orden nacional, es decir, las cárceles, que es los que sí están diseñados para la privación de la libertad permanente, el hacinamiento supera el 20% con un nivel global del 27.4%. Podríamos mostrarles las ciudades que tienen más hacinamiento, las que tienen menos, como algunas ciudades, ahí las ciudades y los municipios, las ciudades, los departamentos tienen un rol muy importante y la articulación, coordinación, nación, territorio es fundamental. La propuesta es adoptar un plan integral y verificable para superar ese estado de cosas inconstitucional en la Corte, priorizando la reducción del hacinamiento, la racionalización de la detención preventiva. No podemos seguir con el populismo punitivo. Suena muy bien para los políticos, lo digo con todo el respeto, además aquí están los equipos técnicos, entonces suena muy bien decir vamos a subir la pena, porque pasó ayer algo que nos indigna a todos. No hay cárceles y la pena no está resocializando. Entonces está bien como para un mensaje para un día, sube de pronto la popularidad por un día, pero no responde y no resuelve el problema. Estoy seguro que cualquier gobernante de este país quiere decir, al final del gobierno, avanzamos en la solución de este problema de fondo y no subiendo, haciendo una modificación al Código Penal que sube una pena que no se cumple y que eventualmente solo va a generar más hacinamiento y no va a resolver el problema de fondo. Por eso hay que racionalizar la detención preventiva y ampliar alternativas a la privación de la libertad. Garantizar una inversión sostenida para mejorar la infraestructura en servicios de salud, alimentación y la resocialización para personas privadas de la libertad en estos centros. Articular la política criminal entre los sectores de justicia, salud e inclusión social y entidades territoriales, un poco todo esto de la articulación interinstitucional. Y fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes mediante la implementación efectiva de justicia restaurativa y enfoques terapéuticos psicosociales. También es suele ser muy taquillero desde el punto de vista político decir que se va a acabar la justicia restaurativa para jóvenes, que los vamos a tratar como adultos, y en esa discusión los órganos internacionales de derechos humanos son claros en que no solo no son buenas prácticas, sino que tienden a entrar en colisión con los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, de nuevo, ni logran responder a los estándares de derechos humanos, ni tampoco resuelven el problema efectivamente. Ahí terminamos el primer punto, es mucha información, es el punto más grueso de estos 4 documentos. Voy a entrar uno segundo que ocupa mucho la atención, digamos, en el debate público, que es el tema de violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas, es decir, conflicto armado y violencia organizada. Primer punto, el acuerdo final de paz del 2016 para la construcción de una paz estable y duradera con las extintas FARC es una obligación constitucional. 39, primero, tal vez decir que 39 firmantes de paz fueron asesinados durante el año 2025. Esto fue un retroceso importante desde el 2016, que se desmovilizaron, habían venido subiendo las cifras y en los últimos 2 o 3 años habían venido descendiendo hasta el año pasado que volvió a subir por diferentes condiciones. Esta es una cifra final que muestra que uno se devuelve y ve una cantidad de problemas de desatención, procesos de desmovilización, acompañamiento a la reincorporación, seguridad, protección, etc. Entonces, allí la primera decisión impostergable es implementar de manera integral y verificable el acuerdo final de paz, garantizando la seguridad de los firmantes, la sostenibilidad de la reincorporación y la presencia efectiva del Estado en los territorios. Pero también, como lo dice, y asegurar futuros procesos de paz, un marco jurídico claro, coherente y aplicable que evite incentivos perversos y preserve la confianza en el cumplimiento de los acuerdos. Entonces aquí 2 mensajes. El primero, de acuerdo al Acto Legislativo 02 de 2017, el acuerdo de paz es obligatorio para 3 periodos de gobierno posteriores a la firma. El que empieza el 7 de agosto próximo es el 3er periodo de gobierno, o sea que cualquier persona que sea presidente de la República a partir del 7 de agosto tiene la obligación constitucional de cumplir el acuerdo de paz. Primer punto. Segundo punto, es buena idea. Si ustedes ven el acuerdo de paz, está lleno de una cantidad de medidas que va a ayudar a reducir la violencia, a fortalecer el desarrollo rural, etc. No estamos tampoco en ceros.
los balances son agridulces. Hay muchos retrasos importantes en el cumplimiento del acuerdo de paz, pero también hay de dónde trabajar y seguir trabajando en una institución establecida, consolidada, y allí hay un camino ya recorrido sobre el cual se puede seguir andando. Y asegurar, esto no es incompatible con nuevos procesos de conversaciones. Cada gobierno tiene la decisión política de continuar o no con procesos de conversaciones. Nosotros no decidimos no se hagan conversaciones o si se hagan conversaciones, aunque siempre la violencia armada en Colombia se ha acabado de manera dialogada, sino si la decisión es mantener los procesos de conversaciones, hacerlo bajo unas condiciones que den un marco jurídico claro, coherente, aplicable, que evite incentivos perversos y preserve la confianza en el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, que mejore la situación. Prevención de la violencia armada. Hoy en día, 402 municipios tienen alertas tempranas activas de la Defensoría del Pueblo por presencia de actores armados ilegales. En 409 municipios, según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, opera el Clan del Golfo. 322 las diferentes disidencias de las FARC, son varias, las más grandes son las disidencias de la línea de Calarcá, las disidencias de la línea de Mordisco, pero también está la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Segunda Marquetalia y otras más pequeñas. 243 municipios opera el ELN. Esto quiere decir que tenemos un país en que los grupos se han expandido en los últimos años, y en los últimos años no me refiero únicamente a los últimos años de este gobierno, sino más o menos desde el 2018-2019 viene una expansión progresiva que no se ha podido contener por las políticas públicas y de seguridad. Primer decisión impostergable, una arquitectura institucional que integre las políticas de paz, seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial. Hay que abandonar el falso dilema entre paz y seguridad. Ese es un falso dilema. El avanzar en diálogos de paz no debe dejar de lado la implementación de políticas de seguridad, control territorial, etcétera, ¿sí? Y avanzar en condiciones en políticas de seguridad no implica negar la posibilidad de procesos de conversaciones. Pero además no es solo un tema de paz y seguridad, es un tema también de justicia, política criminal y de justicia territorial en el sentido de desarrollo de las regiones en las condiciones que permiten que se reproduzca la violencia armada en ciertos territorios. Implementar estrategias integrales de prevención territorial con el cumplimiento de las alertas tempranas y el seguimiento a los compromisos del CIPRATES, Comité Interinstitucional para la Respuesta a las Alertas Tempranas. A la respuesta rápida a las alertas tempranas. Entonces las alertas tempranas tienen dos componentes, uno que es el de advertencia, que está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, que emite la alerta, y uno de respuesta, que está en cabeza del Gobierno Nacional, que es quien coordina la implementación de las medidas. ¿Dónde se coordina la implementación de las medidas? En ese comité de la CIPRAT, y donde se busca que haya un enfoque que sea complejo, como compleja es la violencia, y que no solo sea de seguridad entendida como seguridad militar o seguridad en un sentido pues más tradicional. No sé, ¿qué pasa? No corre. Si me pueden ayudar de pronto que creo que se dañó o está molestando la batería. Gracias. Tenemos dos grandes dinámicas, la de los conflictos armados, que es la que acabamos de ver, y la de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada tiene alcance transnacional, opera en redes criminales, opera desde centros penitenciarios y también se está expandiendo en Colombia y en el mundo. El informe de la Relatora Especial sobre Derechos de los Desplazados el año pasado decía que hoy en día el desplazamiento forzado es causado en igual magnitud por la criminalidad organizada que por los conflictos armados. Y ahí la invitación es un poco actualizar el diagnóstico y comprender la realidad actual del país. Algún experto le escuché en una conferencia una cosa que dijo que me pareció muy ilustrativa. Dijo, el que crea
que esto se resuelve dándole una orden a la fuerza pública, está muy equivocado. Y creo que es una buena forma de resumirlo. La criminalidad organizada no es un ejército. Por consiguiente, no se enfrenta con otro ejército. Son redes urbanas, son redes transnacionales. Y allí lo que dice lo más experimentado y los más conocedores, y lo que dice también el marco constitucional, es que allí se usan procesos de sometimiento a la justicia. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son como las recomendaciones. Desmantelar las estructuras criminales mediante una política robusta de sometimiento a la justicia que fortalezca la investigación y judicialización, ataque sus fuentes de financiación y garantice la protección de víctimas y testigos. Por ejemplo, las fuentes de financiación implican una operatividad, saber las fuentes de financiación muy distinta a la tradicional que hace la fuerza pública, que el bombardeo, que la cosa, es ver dónde están esos dineros. Y una política de fortalecimiento de la fiscalía muy importante. Adoptar una respuesta integral frente a la criminalidad organizada que aborde sus vínculos con redes de poder institucional y fortalezca la cooperación internacional, especialmente en zonas de frontera. Es un proceso transnacional, no se puede resolver con una política únicamente nacional. Son redes que no son solo de narcotráfico, eso también, perdón que lo diga así, como tan coloquialmente, es retro. O sea, tenemos que dejar la mentalidad retro de ejército contra ejército, bombardeo y tal. Aquí estamos, redes, fiscalía es clave, pero también estamos viendo que el entramado de violencia con redes institucionales de justicia es muy importante y por consiguiente ese fortalecimiento institucional para alejar la institucionalidad de la corrupción es clave. Y el tema de zonas de frontera también es clave, y no es solo narcotráfico, es minería ilegal, es trata de personas, este fin de semana salía en algunas noticias el tema de la madera, del tráfico de madera, es el tema de la extorsión, la exacción, el gota a gota. Hoy en día, si se acabara el narcotráfico en Colombia, digamos, se nos hace el milagro, se acabó el narcotráfico en Colombia. ¿Sí? Les quiero decir, no se acaba la criminalidad organizada, porque la capacidad de adaptación a fuentes distintas es muy grande y, como digo, no se resuelve con una orden al ejército. Proteger a la naturaleza y a la población afectada por el conflicto armado. Ese conflicto armado y esa criminalidad organizada no está afectando solo a la población, que ya es muy grave, ya lo vamos a ver, sino también a la naturaleza. En 2025 tuvimos 78 masacres, sabemos que el 2026 empieza con el ritmo de masacres más alto de los últimos años, 339 casos reportados de reclutamiento, que sabemos que solo es la punta del iceberg de una problemática mucho más grande. 177 líderes y lideresas fueron asesinados el año pasado, 39 firmantes de paz, ya lo habíamos visto, pero también afectaciones a la naturaleza, la deforestación y deforestación de la Amazonía, la contaminación de fuentes hídricas en todo el país, en el Chocó, en Antioquia, en la Amazonía también, ríos que cruzan la frontera hacia Brasil llenos de dragas y de contaminación y sedimentación y contaminación por mercurio, pérdida de biodiversidad como consiguiente y afectación de ecosistemas estratégicos, que en este momento no están teniendo una política seria para la reducción de esos efectos, pero también de cómo esos efectos se causan por estos grupos armados y de criminalidad organizada. Las decisiones que se proponen, fortalecer los mecanismos de prevención y contingencia, esos están en la ley. Cuando hablamos de mecanismos la ley de víctimas trae mecanismos para ese fin, garantizar la protección efectiva de liderazgos sociales y comunidades, respaldar y fortalecer la acción de actores humanitarios como las Naciones Unidas, el CICR, la Iglesia Católica, asegurando su presencia territorial y capacidad de respuesta coordinada frente a la crisis. Hay que decirlo, por el cambio de la cooperación internacional, todos estos actores humanitarios han tenido reducciones en su presencia territorial en Colombia,
ONU Derechos Humanos cerró la mitad de sus oficinas y sacó la mitad de su personal el año pasado. El CICR, la Cruz Roja Internacional, también está teniendo reducciones. El OCHA, que es el otro agente humanitario, también ha tenido reducciones, y la Defensoría del Pueblo también ha tenido una reducción presupuestal importante que está reduciendo la capacidad de respuesta territorial. Eso es grave porque muchas comunidades en esos entornos donde ocurren todas estas cosas necesitan un acompañamiento humanitario, y muchas veces solo los actores humanitarios son los únicos que pueden entrar a ciertas zonas del territorio. La reducción lo que está haciendo es agravando la vulnerabilidad de las comunidades frente a todos estos factores. Bueno, la paz exige verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Eso está consolidado desde finales de los años 90, con el Estatuto de Roma, con todo. La paz no es solo la dejación de las armas, es el derecho a la verdad, es el derecho a la justicia de las víctimas, es el derecho a la reparación y sobre todo garantías para que los hechos no se repitan. En Colombia tenemos más de 10 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, y allí las decisiones que recomendamos son: primero, garantizar la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la JEP, de la unidad de búsqueda y de la ley de víctimas mediante la asignación de recursos suficientes, oportunos y sostenibles. Todo el mundo dice, es una frase tristemente de cajón en Colombia, y digo de cajón porque necesitamos sacarla del cajón: la paz debe estar centrada en los derechos de las víctimas, ¿no? Creería que todos y todas acá estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿cuánta plata hay para eso? Y lo que estamos viendo es una reducción significativa de los recursos para financiar estos esfuerzos de verdad, justicia y reparación. Los del acuerdo final de paz, pero en general los de reparación, búsqueda de personas desaparecidas más allá, digamos, de la firma del acuerdo de paz. Cerrar las brechas de garantía de los derechos de las víctimas con enfoque diferencial y territorial, incluyendo medidas específicas para víctimas en el exterior. Son cientos de miles de personas que tuvieron que cruzar las fronteras y no tienen unas condiciones de reparación. Ampliar el reconocimiento y reparación de la criminalidad organizada mediante ajustes normativos que aseguren su inclusión efectiva. Allí les decía, la mitad hoy en día en el mundo, pero también en Colombia muy creciente, la criminalidad organizada genera tanto desplazamiento forzado, masacres, uso y utilización de niños, como la criminalidad del conflicto armado. Sin embargo, la legislación de reparación es únicamente para el conflicto armado. ¿Qué estamos haciendo para que todas estas víctimas tengan acceso a medidas de reparación? Reducir la brecha entre el universo de víctimas y las metas de reparación con un marco fiscal adecuado. La ley de víctimas tiene vigencia hasta el año 2031. Según las metas de planeación presupuestal, para ese entonces se habrá llegado alrededor del 20% de las víctimas reparadas. El 80% para el 2031 seguirá sin una respuesta. No es fácil, la reparación es bien costosa. Por eso la ley de víctimas tuvo una reforma en el 2024 que creó una comisión de financiación para que estudiara el tema y diera recomendaciones de política pública de cómo abordar estos retos de reparación, digamos de financiación de la reparación. Entonces la propuesta es activarla efectivamente, porque se instaló pero no ha operado, y poder realmente reunir gente experta que pueda recomendar cómo abordar este tema y digamos, darle la cara a esa realidad. El 80% de las víctimas del país hoy preguntan ¿cuándo voy a recibir reparación? Y la respuesta es una fecha incierta de recepción de la reparación. El tercer gran tema, hasta ahí el tema de conflictividad, violencia y derechos de las víctimas. El tercer gran tema del documento es degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza. Estamos en un contexto de deforestación, degradación y control territorial ilegal, que ya de alguna manera lo hemos abordado. En el 2024 fueron deforestadas más de 113.000 hectáreas, con especial concentración en la Amazonía a causa de acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, vías no planificadas, minería ilegal y cultivos de uso ilícito. Allí proponemos adoptar un diagnóstico actualizado y verificable de la deforestación, alineado con los compromisos internacionales que oriente la acción estatal. Hay discusiones en torno a las cifras de deforestación y una falta, digamos, como de conocimiento efectivo de cómo está la situación. En estos días también salieron unas cifras del 2025 que entrarán en discusión.
Impulsar una reforma rural con enfoque ecológico que regule el uso del suelo, fortalezca modelos productivos sostenibles y promueva economías forestales, bioeconomía y alternativas comunitarias. Es decir, una economía rural que sea armónica con los derechos de la naturaleza. Fortalecer la respuesta penal frente al acaparamiento de tierras y las economías ilegales mediante investigaciones integrales que incluyan delitos conexos como lavado de activos y financiación de grupos armados para todas estas economías que generan deforestación. E incorporar la protección de la naturaleza en la política de paz y los acuerdos con los actores armados. Es decir, que cuando se firmen acuerdos humanitarios o de otro estilo con actores armados o se propongan, tengan en cuenta los impactos también sobre la naturaleza que tiene la actividad ilegal de los grupos. Regular la minería para proteger derechos, el ambiente sano y el territorio. El 73% de la explotación de oro aluvial es ilícita frente a un 24.2% que representa el oro en las exportaciones mineras en Colombia. Es decir, tenemos como una línea débil en donde es muy claro a veces la economía ilícita alrededor de la minería del oro, pero otras que hacen transición a economías legales que también están, digamos, se confunden. Allí la propuesta es implementar mecanismos efectivos de trazabilidad del oro, alineados con estándares internacionales que permitan identificar el origen, cerrar los circuitos de comercialización de la minería ilegal, articulados con el control de insumos y la formalización de la minería artesanal. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Todo. La minería ilegal, por ejemplo, en fuentes acuíferas, en ríos, etcétera, lo que hace es que contamina y eso genera falta de acceso al agua, a fuentes hídricas, es decir, uno cuando va a ciertas comunidades en el Pacífico ve que los niños no están jugando en el agua, como solían jugar en el agua los niños de las comunidades ribereñas. ¿Por qué no? Porque está contaminada el agua y eso genera sarpullidos, problemas de salud y digamos todo un entorno que afecta en sí mismo a la naturaleza, pero también los derechos de las poblaciones ribereñas. Pero además también la alimentación, porque entonces, por ejemplo, el pescado deja de ser una fuente de alimentación saludable para las comunidades, bueno, entre otras. La siguiente decisión impostergable está relacionada con la regulación de la minería para proteger los derechos del ambiente y el territorio. Bueno, era lo que estábamos hablando, lo de trazabilidad del oro y una estrategia integral de seguridad ambiental orientada a desmantelar las economías criminales relacionadas con el oro. Es decir, que hoy hablar de seguridad desde un enfoque de seguridad humana, nuevamente les digo, olviden que esto es darle una orden al ejército. Pues la fuerza pública va a tener que seguir teniendo unas funciones claves, por supuesto, pero no es el único y probablemente no el más importante. En seguridad ambiental también es así, se requiere una política de seguridad ambiental que esté dirigida a proteger de la ilegalidad las fuentes hídricas, la naturaleza, la deforestación, etcétera. Ya con esto pasamos al último punto del documento, que es el de reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos. El siguiente punto grueso de las decisiones impostergables es la democratización del acceso a la tierra y ordenar socialmente la propiedad urbana. Es una lástima que no puedan ver, de pronto más adelante lo pueden ver, cómo vamos en la implementación del acuerdo final de paz en el tema de redistribución de la tierra, fondo de tierras y todo esto. Pero les puedo dar unos titulares. Según el acuerdo de paz, deberíamos tener 10 millones de hectáreas para reforma agraria, 3 millones en el fondo de tierras, que es para distribuir a campesinos sin tierras, y 7 millones procesos de formalización de las tierras que ya están, pero que hace falta un proceso de formalización. En este momento, de la meta de los 3 millones en el fondo de tierras, se va en un avance del 23%, es decir, hay 712.000 hectáreas en ese fondo de tierras. Y de la formalización de tierras, que la meta era 7 millones, estamos en 35.7% de avance, es decir, 2.5 millones de tierras que se han formalizado en los últimos
10 años que cumple este año el acuerdo final de paz. En total es un 32% de avance. Entonces, ustedes van a tener, quien llegue a la presidencia de la República, la oportunidad de que haya un 32%. Ha habido unos avances acelerados en el último gobierno en este tema, entonces es algo que está avanzando, pero también una meta del 70 y pico % de la meta global por cumplir. Entonces ahí va a haber retos importantes, porque también hay unos retos actuales relacionados con la adjudicación de tierras sin formalización efectiva, es decir, que realmente se le entregue el título al campesino y sin un acompañamiento de seguridad adecuado. Entonces ha habido incidentes serios de seguridad en esas entregas y las personas muchas veces dicen, bueno, pero estoy aquí, me dijeron provisionalmente, pero provisionalmente no me ha llegado el título. Es importante que las personas cuenten con el título. Allí las decisiones que proponemos son, de una parte, garantizar la sostenibilidad de la política del acceso a tierras, y se los digo garantizar muy amablemente, pero la verdad es que ya dijimos, es una obligación constitucional de cumplir el acuerdo de paz. Implementar la reforma rural de manera integrada, participativa, territorial, fortaleciendo los comités de reforma rural agraria, y adoptar una política integral de protección para comunidades campesinas y pueblos étnicos, porque se están viendo afectadas en sus condiciones de seguridad. Todo esto se traslapa, si ustedes se dan cuenta, el tema de la desigualdad y mayor pobreza en ciertas zonas tiene mucho que ver con la reforma rural integral, pero con el cumplimiento del acuerdo de paz, con la proliferación de grupos armados. Son dinámicas que requieren una mirada integral, porque en el territorio el atender solo un componente y desatender los otros de la complejidad del problema genera pues que no va a haber impacto en la intervención. Ese es uno de los grandes retos, por eso estos comités de articulación en territorio, esta reforma rural integral es importante, porque uno puede tener, ahí está la tierra, se las entrega, inclusive formaliza, da el título, pero no hay condiciones de seguridad, o no hay proyectos productivos, o no se enfrentan las condiciones de discriminación histórica que tiene la comunidad étnica, por ejemplo, pues entonces no va a tener el impacto esperado y eventualmente va a fracasar. El siguiente es asegurar la restitución de tierras efectiva y soluciones duraderas a las personas desplazadas. Según las estimaciones de los expertos, se requieren 20 años para terminar de fallar todos los procesos, las demandas de restitución de tierras con el ritmo actual. Entonces ahí tenemos de nuevo en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras un rezago, y la propuesta es, estamos en la 15, o sea, el número 15 no es la diapositiva 15, sino... no está. Bueno, entonces allí las decisiones impostergables relacionadas con la restitución de tierra, les decía lo de los 20 años, ¿esto ya está funcionando? Es fortalecer la dirección estratégica y la articulación institucional de la política de restitución, garantizando la coordinación y soluciones duraderas. Las soluciones duraderas son el derecho que tienen las personas desplazadas a estar en condiciones en las que dejen de ser desplazadas. Es decir, que gocen en igualdad de condiciones con el resto de la población de todos sus derechos. Eso es un esfuerzo enorme que tiene que hacer el gobierno para lograrlo. Porque implica que estén o integradas localmente en ciudades donde la mayoría de los desplazados van a quedarse a vivir o ya se quedaron a vivir, o políticas de retorno con inversión social en el campo o en los entornos, o reubicación en otras zonas, también con una inversión social importante en vivienda, en educación y en medios de vida. Adoptar una estrategia de alto nivel para el cumplimiento de órdenes judiciales. Otro problema que enfrenta es que las sentencias de restitución de tierras están y no se han cumplido. Es decir, se requiere un impulso al cumplimiento efectivo de esas órdenes de restitución. Agilizar en sí mismos los procesos de restitución. Nuestra recomendación es habilitar mecanismos administrativos
Es decir, no todo tiene que ir a un juez, no todo proceso de restitución tiene que ir a un juez. Aquellos en que no hay oposición, porque nadie está alegando la propiedad o que sus derechos se van a ver afectados, puede por un mecanismo administrativo resolverse para no congestionar más ya el pesado proceso de restitución. Y gracias. Y garantizar la restitución efectiva de territorios étnicos y también soluciones duraderas mediante el marco normativo especial. Hay unos decretos ley étnicos especiales para pueblos y comunidades étnicas, fortaleciendo sobre todo el tema de vivienda rural. Cerrar las brechas con del catastro multipropósito. El 73% del territorio aún no cuenta con un catastro multipropósito. Este es un propósito, valga la redundancia, del acuerdo final de paz, pero también hay sentencias de la Corte Constitucional que ordenan agilizar el catastro multipropósito. En los últimos, digamos, tal vez año y medio, ha habido un avance, digamos, más rápido de lo que venía antes, pero sigue habiendo un rezago enorme. Entonces, aquí es indispensable acelerar la implementación del catastro multipropósito, articulándolo con el ordenamiento territorial, el acceso a la tierra, la garantía de derechos, asegurando su avance en territorios étnicos, mediante consulta previa, esquemas progresivos de impuesto predial que no afecten las economías campesinas. ¿Qué está pasando? Que el catastro multipropósito está generando resistencia en algunas comunidades, porque está subiendo los impuestos. Entonces hay que de alguna manera ponderar la necesidad y obligación de hacer un catastro multipropósito con el impacto que va a tener o que está teniendo, puede tener en las economías rurales por la propiedad sobre bienes rurales. Entonces allí nuestra invitación es tomar medidas que no afecten las economías campesinas, y el cumplimiento del principio de subsidiariedad fiscal de la nación, porque pues esto que lo hemos esperado tanto no puede convertirse como en un retroceso para la economía campesina. Territorialidades campesinas y étnicas. Hay 20 solicitudes de territorialidades campesinas en curso y solo una constituida en diciembre del 2025. Aquí estamos hablando de las zonas de reserva campesina, de las TECAL, ¿TECAL es? TECAM. Territorios agroalimentarios campesinos, TECAM, que son formas asociativas de desarrollo de las comunidades campesinas. Entonces la propuesta aquí es implementar las territorialidades campesinas y étnicas como una política de gobierno con un plan de acción claro, recursos suficientes y programas accesibles para las comunidades. Aquí les digo mi percepción de lo que he conocido de estas territorialidades. Generan al principio en la primera recomendación decíamos combinar políticas de asistencia social con políticas que den autosostenimiento para las comunidades. Esto sí que es una forma de lograrlo. Estas territorialidades campesinas parten de la idea como de soberanía alimentaria, de autonomía en la gestión de los problemas, digamos, de cada una de las comunidades, etcétera. Ellos lo que piden es apoyo para lograr la autosostenibilidad y logran ser eventualmente, digamos, muy positivos para el desarrollo rural y local. Articular la sustitución de cultivos de uso ilícito con la reforma rural y el desarrollo territorial. El programa Renacemos, que fue creado por este gobierno en el 2023 en el plan de desarrollo, incorpora un enfoque más integral que el PENIS, que es como fue previsto, digamos, en el acuerdo final de paz, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, que estaba en el acuerdo final de paz. Pero ya empieza a registrar retrasos, como por ejemplo en el departamento de Nariño, y falta de cobertura. Esto ha sido una pesadilla. La Corte Constitucional en el año 2023 dijo se están incumpliendo los acuerdos con las comunidades que entraron en procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Ese es un círculo que es vicioso, porque
cuando hay un incumplimiento de parte del Estado a las comunidades campesinas que estaban tratando de salir de la economía de la droga, de la coca, cuando participaban como cultivadores, al haber incumplimientos, pues recaen, digamos, en un círculo de pobreza de una parte y son más susceptibles de volver a ese mismo tipo de cultivos o a otro tipo de economías ilícitas. Y además el incumplimiento genera falta de confianza y la falta de confianza hace que cuando ya llega el gobierno y dice, no, ahora sí, entonces dicen, no, pues nunca o no siempre nos han cumplido, muchas veces no nos han cumplido. Entonces, aquí es importante reorientar la política de drogas hacia la sustitución voluntaria, garantizando el cumplimiento efectivo de los acuerdos con las comunidades y su implementación integral, participativa y verificable. Hacer planes serios. Hacer planes y no cumplirlos es casi tan grave como no hacerlos. Articular la sustitución con la reforma agraria y el desarrollo territorial mediante proyectos productivos sostenibles, inversiones territoriales y metas claras para los 4 años de gobierno. Y garantizar condiciones de seguridad y sostenibilidad en los territorios mediante una política integral que enfrente la presión de los grupos armados y supere las fallas en los desembolsos. No se trata solo de pagar oportunamente o cumplirle a las comunidades, sino dar condiciones de entorno y seguridad para los programas de sustitución. Y adoptar un régimen de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Esta es una obligación que está en el acuerdo final de paz y que todavía está pendiente su cumplimiento. Estas decisiones, bueno, hasta ahí son las propuestas de las decisiones. Ya para terminar, cerrar diciendo la importancia de que estas decisiones no se aplacen. Cada una de las campañas tiene un enfoque ideológico, una visión del país específica, pero un poco el llamado es a que estos son problemas que si se postergan van a crecer y van a desmejorar la situación del país y va a también a dificultar el gobierno de quien asuma el 7 de agosto. Este documento no busca polemizar, busca orientar las decisiones. Si ustedes ven, muchas recomendaciones son muy genéricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes le tienen que dar contenido pues son cada uno de los, pues quien asuma el gobierno con su enfoque específico y con sus políticas específicas. El próximo gobierno debe asumir estos desafíos con un compromiso con la democracia, con la inclusión de las comunidades más vulnerables, con aquellos que no se sienten que pertenecen al pacto político del país. Un mensaje aquí importante y es el llamado y la invitación y la solicitud para que la Defensoría del Pueblo no sea debilitada en el nuevo gobierno. Hasta el momento hemos tenido un debilitamiento importante a nivel presupuestal desde los últimos 2 años, es decir, desde 2024 que asumí como defensora del pueblo, y además es los únicos años en los que ha habido debilitamiento presupuestal desde el 2010. Desde el 2010 la Defensoría del Pueblo venía teniendo cada año un presupuesto fortalecido. Sin embargo, desde el 2024 se ha venido reduciendo y nos han anunciado un nuevo recorte para el 2027. La ciudadanía tiene aquí una herramienta para exigir y evaluar, para tomar decisiones informadas. Se lo entregamos a las campañas presidenciales como primeros interlocutores, pero también lo presentamos al país para que haya un debate público alrededor del compromiso de las campañas con los temas y la agenda de derechos humanos que más está afectando a las poblaciones más vulnerables del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora defensora. Las recomendaciones que se realizan el día de hoy para trabajar con la democracia y también la defensa de los derechos humanos. Vamos a iniciar con un espacio de preguntas. Le invitamos a los periodistas que estén interesados en realizar alguna pregunta que levante su mano. El equipo organizador se acercará a ustedes. Por favor, iniciamos con nombre y también el medio del cual nos acompañan. Bienvenida a la Defensoría del Pueblo. Hola, muy buenos días. María Juliana Reyes de Noticias Caracol. Defensora, aprovechando pues aquí el espacio, también quisiéramos preguntarle sobre la opinión que le merece con respecto a lo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, de las grabaciones, los audios
que se revelaron de las reuniones que hubo a principios del año pasado entre Diego Marín, alias Papá Pitufo, y quien era entonces el director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, con respecto a esos beneficios que le estaban ofreciendo a este delincuente, que es uno de los más buscados. ¿Cómo es tu nombre? María Juliana. María Juliana, todavía no tenemos una posición oficial de la Defensoría del Pueblo y quisiéramos invitarles a que hiciéramos la discusión y las preguntas en este momento sobre el documento. Tan pronto la tengamos, pues lo haremos público. Qué pena, y puedo aprovechar también para otra pregunta con respecto también a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, ya esto también en el marco de las elecciones presidenciales, de esas presuntas chuzadas o interceptaciones también a el candidato Abelardo de la Espriella. Igual respuesta. Okay. Gracias. Defensora, buenos días. María Fernanda Correa de Noticias RCN. Quiero preguntarle porque en el informe que usted revela pues habla de una expansión grande de los grupos armados en el país. Estamos hablando de las disidencias de Calarcá, del ELN, y quiero preguntarle precisamente porque hoy se reúne la fiscal con el comisionado de paz. ¿Cuáles son esos hallazgos principales que tiene la Defensoría respecto al informe sobre las disidencias de alias Calarcá? Sí, como dijimos en el informe, la Defensoría del Pueblo ha apoyado la posibilidad y la facultad que tiene todo gobierno de decidir un proceso de conversaciones para terminar los conflictos armados que están vigentes en el país. Nuestro llamado es a la cautela sobre el uso de los mecanismos y las facultades que tiene inclusive el gobierno dentro de este tema, ponderando las necesidades de avanzar en los diálogos de paz con la protección de los derechos de la población. Si algunas de las medidas, como la suspensión de las órdenes de captura, han sido usadas, si hay información que muestre que no están siendo usadas únicamente para acudir a los diálogos de paz, que es para lo que fue generado, fue concebido, sino que pueda estar empeorando la situación en los territorios o siendo amparo para la comisión de delitos a gran escala, es razonable reconsiderar esa medida, pero esa es una decisión que toma el gobierno nacional y la fiscalía. Y sobre el tema de la educación, usted reveló que el 12% de la población pues no está escolarizada en este momento. De pronto tiene cifras concretas de cuántos menores no están estudiando en el país, en qué regiones son las más afectadas, porque usted también lo relaciona al tema de reclutamiento. Y la última, para finalizar, es el tema de la salud, pues está empeorando esta crisis y usted hace unos días reveló que además no se están respondiendo, no se abren los correos de tutela. ¿De pronto nos puede entregar también las estadísticas más recientes? Sí, en cuanto al 12%, principalmente podríamos darles información más detallada, es principalmente en zonas rurales. Hay varios elementos que están generando la deserción sí, la falta de asistencia, a veces deserción, a veces falta de asistencia desde el principio, la permanencia, están relacionados con que hay zonas del país, territorios donde, por ejemplo, los profesores y profesoras no tienen condiciones para permanecer porque son amenazados, porque el programa de alimentación escolar no está en condiciones de llegar a todos los colegios. Hay zonas donde hay minas, presencia de minas cerca de centros educativos, por ejemplo en el Pacífico, por ejemplo en el Catatumbo. Hay también situaciones de que no hay transporte escolar seguro en zonas rurales y los tránsitos de los menores de edad desde sus casas hasta los colegios y el regreso son tránsitos de riesgo porque se encuentran con grupos armados que los persuaden allí. Entonces todo esto está influyendo de manera negativa, especialmente en ciertos territorios afectados por la violencia y el conflicto armado. El tema de salud te podríamos pasar esta semana, tal vez aprovecho y les digo también, está en una visita académica el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y vamos a estar compartiendo varios escenarios con él para hablar del tema de salud y un poco la situación en la que está la salud hoy en día y las soluciones que debería haber. Respecto de los correos no abiertos, esta fue una información que nos dio la nueva EPS en una reunión que fue tal vez en enero o a principios de este año,
pero realmente lo que nos informó es que estaban en un plan de contingencia para ponerse al día, porque era lo que había encontrado el nuevo interventor en noviembre cuando había llegado, y han tenido que hacer un plan de contingencia para abrir esos 123.000 correos. Ahora pues estamos ante un nuevo cambio y decisiones en la interventoría que nos tienen en un escenario también nuevo. ¿Y la tercera cuál era? ¿Eran 3 o eran 2? Salud y... No, estamos verificando en terreno. ¿Qué tal, defensora? Marlon Barros de la FM. Dos preguntitas de pronto. La primera tiene que ver con el debilitamiento presupuestal que usted mencionaba. Eso de hecho tuvo repercusiones a finales del año pasado, inicios de este, con el tema del pago a defensores públicos. ¿Qué llamado tiene la Defensoría del Pueblo precisamente para las candidaturas presidenciales para que algo así no vuelva a suceder, para que no vuelvan, por ejemplo, a haber cese de actividades de parte de defensores públicos, para que no cumplan meses sin que se les pague, por ejemplo? Eso por un lado. Y por otro, en este gobierno se dice que ha habido cierto desequilibrio en digamos, en cuanto a los grupos armados, bombardeos para algunos, mesa de conversación para otros. Usted mencionaba que ha habido cierto fortalecimiento de los grupos armados que viene desde 2018. ¿Cómo puede un nuevo gobierno tal vez equilibrar esas estrategias de seguridad que usted mencionaba, frente a atacar a algunos, negociar con otros o tratar de negociar con todos? ¿Cómo se equilibra eso? Bueno, en cuanto al primer punto, pues el llamado es a respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Nosotros sabemos que la Defensoría del Pueblo, como parte de las instituciones del Estado, está también sometida a las restricciones presupuestales que pueda llegar a presentarse y ser objetivas. Aquí el punto es que las decisiones de restricción presupuestal de la Defensoría no obedecen a una explicación clara, pública, transparente, y tampoco hay asimetría además en las restricciones que se dan en la Defensoría del Pueblo frente a otras instituciones del Estado. Y también, por supuesto, contar con los recursos para los pagos oportunos para los defensores públicos, pero para todo el personal de la Defensoría del Pueblo. El tema de la defensa pública es crucial. La Defensoría del Pueblo tiene digamos, el servicio de representación a aquellas personas que no pueden pagar un abogado. Entonces, la defensa pública es parte del sistema de justicia. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia pues también tiene un deterioro. Hemos tenido esta situación a finales del año pasado, efectivamente, y pues el llamado es a que no se perturbe el servicio de justicia, que es un servicio esencial, a través pues del retraso en los pagos de los defensores públicos. Y el segundo tema, que es el de... El segundo tema, ¿cuál fue el que me dijiste? Perdón. El tema del fortalecimiento de los grupos armados. Ya. Sí, mira, el tema de orden público es un tema de gobierno. Sí, a la Defensoría no le corresponde haga sí o haga esa. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Una desarticulación entre la política de seguridad, de respuesta a las alertas tempranas, la política de paz, la política de justicia y desarrollo territorial. Es decir, que haya reuniones sustantivas, no formales, y de alto nivel, dirigidas por el presidente de la República, entre quienes lideran esas políticas para poder articular el impacto en el territorio. Esa falta de articulación hace, por ejemplo, que no se tenga en cuenta que muchas veces en los territorios el principal conflicto armado no es entre la fuerza pública y el grupo armado, que es lo que resuelve un proceso de conversaciones, sino entre dos grupos armados que están en disputa territorial, por ejemplo, el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó. Entonces ahí un proceso de conversaciones no tiene la suficiente incidencia porque no está regulando el conflicto principal. Pero todo eso implica un análisis territorial con la articulación de todas las áreas, pues todos los despachos involucrados. Venga, una pequeña precisión. Usted decía que se anunció un nuevo recorte presupuestal para 2026. ¿Tiene cifra de cuánto es ese recorte, tal vez? 27. Perdón. Sí, sí, 27. Nos pusieron un techo presupuestal que significa un recorte de cuánto en inversión. ¿Dónde está Margarita? No, Margarita no está. Te puedo decir las cifras. Si ese recorte se llega a hacer, yo ahorita, digamos, hemos tenido una respuesta de gobierno que nos permite pensar que lo van a evaluar y quiero creer en eso, pero si no se reevalúa,
el próximo año 2027 la Defensoría del Pueblo tendrá el 40% de los recursos de inversión que tenía en el 2024 y el 89% de los recursos de funcionamiento que tenía en el 2024. Entonces es un recorte significativo. También decir que como mencioné antes, el descenso en el presupuesto de la Defensoría empezó en el año 2024, después de un crecimiento sostenido desde el año 2010. De esta manera finalizamos. Agradecemos a todos los medios de comunicación y las personas que están presentes en el auditorio. Siempre serán bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría del Pueblo.